Hola, mi nombre es Alexander Valenzuela. Mi nombre es Sebastián Mellado, somos alumnos del Instituto DUOC del área de Mecánica Automotriz de Ingeniería. En este video le hablaremos en particular de del sensor de temperatura del refrigerante, EST. En este video explicaremos su función, su funcionamiento, algunos códigos de falla, cómo realizar el procedimiento de diagnóstico, y esta información la sacaremos de un vehículo en particular, del Nissan Primera, motor 2.0, año 2001, con inyección multipunto directa y encendido electrónico. Vamos al video. La función del sensor de temperatura del refrigerante es captar la temperatura del motor con una resistencia interna, para que así la ECU o la computadora del vehículo sepa la temperatura del refrigerante y así pueda ajustar la mezcla aire-combustible y también los pulsos de inyección del motor. ¿Por qué es necesario este componente en el sistema? Es necesario porque sin el sensor la computadora no sabría en qué estado está la temperatura del motor, ya que sin él estaría en un mal funcionamiento el sistema de refrigeración. La estructura de este sensor consta de un conector eléctrico que va conectado hacia la ECU, su carcasa, que es de metálica, consta también de un hilo o rosca con el cual va acoplado, y interiormente un termistor o una resistencia de tipo NTC. ¿Qué quiere decir esto? Que es de coeficiente de temperatura negativo, que al aumentar su temperatura, su resistencia disminuirá. Y en caso de que fuera de tipo PTC, sería de una coeficiente de temperatura positivo, que al aumentar su temperatura va a aumentar su resistencia. Pero en este caso, en nuestro vehículo, nos enfocaremos solamente con el sensor NTC, de coeficiente de temperatura negativo. Los dos fenómenos que hacen que este sensor funcione son dos tipos, el eléctrico y uno físico. El eléctrico es mediante la ECU, cuando le envía una señal de referencia de 5 volts hacia el sensor. La resistencia interna del sensor se alimenta tomando la temperatura del líquido refrigerante, enviando nuevamente una señal de salida hacia la ECU. Y el estado físico va al caso de cuando la carcasa está en contacto con el refrigerante y eso asume que su resistencia está en caliente, manda una señal a la ECU para saber en qué estado está el motor. Bueno, yo les explicaré el circuito del sensor. Bueno, básicamente tenemos los componentes que son la ECU y el sensor. Este sensor básicamente lleva dos pines, que uno es de la ECU, que sería el sensor, sería la alimentación, y ese mismo pin haría de señal. El segundo pin sería su masa. Este sensor lleva internamente una resistencia variable. Bueno, a través de esto le mostraremos la fórmula de división de tensión para saber cuál es el voltaje de salida que sale del sensor hacia la ECU. Esto lo hacemos como calculando el voltaje de entrada, que serían los 5 volts de la ECU, que lleva una resistencia igual, que sería la resistencia número 2, que es de la ECU, dividido por la resistencia número 1, que sería la resistencia del sensor, más la resistencia de la ECU. Y ahí, sacando este cálculo, encontraremos la salida del voltaje del sensor hacia la ECU. Ahora les voy a dar una posible falla de un motor en mal estado con un sensor ST funcionando incorrectamente. La primera falla es partida larga en frío. Esto se debe a que el sensor ST tiene un cortocircuito, por lo que hay una resistencia baja y su temperatura es elevada. La ECU, al tomar estos valores, piensa que el motor está caliente, por lo cual inyecta menos combustible. Por eso las partidas en frío son demasiado largas. La segunda falla es el motor consume mucho combustible. Esto se debe a que el sensor ST está en circuito abierto, por lo que tiene una resistencia muy elevada y su temperatura es muy baja. La ECU, al tomar estos valores de referencia, piensa que el motor está frío, por lo cual inyecta más combustible, siendo que el motor ya está a una temperatura normal de trabajo. La tercera falla es pérdida de potencia.
Esto se debe a que el sensor ST está en cortocircuito, tiene una resistencia muy baja y una temperatura elevada. Entonces la ECU piensa que el motor está caliente, inyectando menos combustible y le quitará potencia al motor. La cuarta falla es humo negro por el escape. Esto se debe a que el sensor de temperatura está en circuito abierto, donde hay una resistencia muy elevada y su temperatura es muy baja. La ECU toma estos datos de referencia e inyecta más combustible, pensando que el motor está a una temperatura frío. Entonces, al inyectar mucho combustible, parte del combustible no es quemado, produciendo humo negro por el escape y aumentando los gases nocivos. La quinta falla es que el motor se sobrecalienta. Esto sucede ya que al haber un sensor de temperatura en mal estado, la ECU no tendrá una señal de la temperatura del motor, por lo cual el motor se sobrecalentará, provocando posibles futuras fallas en el sistema. Ahora les hablaré sobre los parámetros normales de este motor, que sería el Nissan Primera. Bueno, como podemos ver, a una temperatura de menos 10 grados Celsius encontramos un voltaje de 4.4 y su resistencia sería de 7 kΩ hasta 11,4 kΩ. Bueno, en una temperatura estable, que serían los 90 grados Celsius, encontramos un voltaje de 0,9 y una resistencia de 0,236 kΩ y 0,260 kΩ. Por lo cual aquí podemos ver los datos de referencia del estado del motor. Bueno, el código de falla que podemos encontrar en el motor Nissan Primera es el siguiente: DTC P0115, el cual se asocia al sensor de temperatura del refrigerante, sensor ST, el cual puede estar en circuito abierto o puede estar en un circuito cortocircuito. Bueno, ahora le explicaremos el procedimiento de cómo verificar el sensor en el motor Nissan Primera. Bueno, primero lo que realizaremos es apagar el motor y verificar si es que el conector está puesto con el sensor. Lo desconectamos y vamos al motor y le damos contacto. Luego, con un multímetro en el dato de voltaje, lo verificamos en el enchufe del conector del ST para verificar si es que le están llegando los 5 volts que le manda la computadora hacia el sensor. Al no tener estos 5 volts, los dirigimos al estado de continuidad en el multímetro y verificamos el cable de extremo a extremo para que no tenga ningún cortocircuito o un circuito abierto. Al no tener ningún defecto, podemos verificar de que la ECU estaría en un mal estado. El otro diagnóstico que podemos hacerle al sensor es al sensor propio. Desconectamos el sensor, lo sacamos de su carcasa y con un multitester en la función de resistencia medimos en los dos pines del sensor. Si encontramos un valor de resistencia acorde a los parámetros normales de funcionamiento, el sensor está en buen estado. Si no estuviera de acuerdo a los parámetros, cuando le aplicamos temperatura, el sensor estaría en un mal estado, provocando las fallas del motor.